¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva edición de La Última Página, que como cada semana se presenta ante vuestras pantallas o vuestros dispositivos, merced a la luz que ilumina toda la existencia. La luz que niega a la oscuridad. Porrini es la afirmación del todo, por ende es la negación de la nada. Mario Bogus. Porrini sucede, Porrini happens, diría Whistler. Pero además es el ínclito, el inmarcesible, el de túnicas Ay, por favor. Dios santo. venerables. Bien, sí. ¿No? El venerabilísimo Sebastián Porrini, a quien saludo Maestro. humildemente y tengo el honor de rozar su mano de rosáceos dedos. De rosáceos dedos. Ya Porrini se yergue sobre el día con nibios cabellos y rosáceos dedos. Así que aquí estamos. Sebastián, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo está, maestro? ¿Todo bien? bien? Estoy pletórico de palabras. Porque... Pletórico. Exactamente. O sea, su sola presencia, vuesa merced. Tiene la verba inflamada. Bueno, Bien. bueno, no. No, bueno, tal vez. Sí, hay una verba inflamada. Sí. Verba. Con Sí. B corta y B larga. Res non verba. Res non verba. Bien. Operibus credite non verbis. Bueno, basta. Aquí estamos muy contentos de estar aquí. Igual lo amerita el escritor de hoy. Hoy lo amerita. Hace tiempo que queríamos dedicarle un programa, creo. No, en realidad no sé si hace tiempo. Estaba ahí, siempre salía el nombre, hasta que finalmente dijimos, salió así, de improviso. Che, hacemos la seca. Exactamente. Así que hoy vamos a basta dialogar. de ley seca. Sí, basta de ley seca. Y vaya que si hubo alguien que detentó la no ley seca fue don Alberto Laiseca. Lai, como le decían los más cercanos. Territorio Lai. Escritor argentino. A ver, voy a decirlo muy simple. Nació en 1941, murió en 1916, pero vivió... 2016, perdón. Dije 1916. Fue para atrás. No sería raro en el caso de Laiseca. De don Alberto Laiseca. Y vivió todas las vidas posibles. En mi caso puntual, no tenía noticias de Laiseca por su literatura. Lo primero que vi de Laiseca fue lo que seguramente muchísimos amigos, colegas, suscriptores de mi generación, estamos hablando de la década del 90, primera década del 2000, lo conocía a Laiseca por sus narraciones y relatos de cuentos de terror en el canal ISAT. Claro. Canal de cable. Mítico canal de supo ser un canal de cine independiente. Era el canal raro. Sí. Donde pasaban cosas fuera del canon. Y Laiseca tenía un ciclo que se llamaba Cuentos de Terror con Alberto Laiseca. Que era básicamente él fumando con esos bigotes espectaculares. Claro, los bigotes de Laiseca son capítulos amarillos, aparte. ¿no? Esos bigotes y fumando así frente a una cámara en un cuartucho. En un horror con un ventilador así que se movía. Contando esos cuentos de terror. Era maravilloso. Era maravilloso, porque no es que los leía, contaba el cuento tal como él lo interpretaba, ¿no? Claro, no lo actuaba tampoco. Él te contaba un cuento de terror. Generalmente de los clásicos, ¿no? Entre ellos Poe, El Pozo y el Péndulo. Exacto, Lovecraft. Los grandes autores de terror. Bueno, ahí conocía a Laiseca como narrador y como personaje. Muchas veces le ganaba, o sea, uno tiene la imagen de Laiseca, por eso decimos el tema de los bigotes, el cigarrillo, esa biblioteca que tenía totalmente con los libros forrados del mismo color, para que nadie se los robase. Qué maravilla eso, esa cosa, como decir, estaba totalmente loco, ¿no? Básicamente, cajas de cigarrillos Goliat, cajas y cajas y cajas, y fumaba como bueno. Pero ese es el personaje, Laiseca. Sí. Personaje que durante la década del 80, 70, 80 y buena parte de los 90 escribió el grueso de su obra. ¿Estamos de acuerdo, Sebas? Tenemos el primer compendio de cuentos, Matando enanos a garrotazos, de 1982, tal vez. Si no me equivoco, sí, no sé si 83. 83. Sí. Pero bueno, por allí. Fue lo primero que leí de él.
la casa con... ¿Cómo es? El Jardín de El las Jardín de Máquinas las Máquinas Parlantes de 1993 y su proyecto casi titánico, monumental, que es Los Sorias de 1998, novela que le llevó, según relata él en las entrevistas conocidas, 10 años escribirla y tal vez otros 10 años para publicarla. Sí, sí, Una novela mítica, legendaria más que mítica. Una epopeya. Es una epopeya que circuló primero como un manuscrito en unas hojas, estaba así manuscritas, una especie de samizdat ruso, ¿no? Y que finalmente en 1998, a partir de una editorial independiente, creo que la editorial Simur, si no recuerdo mal, se editaron unos 350 ejemplares, que después, por supuesto, se hizo hiperconocida y hoy se consigue una edición de 1400 páginas. Imponente. Como dice Sebastián, una epopeya, una distopía, todo lo que la ISECA fue sembrando en sus libros de cuentos, en su novela El Jardín de las Máquinas Parlantes, en algún que otro poema, La hija de Keops, que es un poemario. Sí. Se condensa y se magnifica en Los Soria. Los personajes, las situaciones, los tópicos. ¿no? Por favor, plágienme, por favor. Esa es una... es de Los Sorias, ¿no? No, es el título de algo. Es el título de una... ¿De un ensayo? Espera. Me parece que es un ensayo. Vamos a... Mira. Claro. La primera es Su turno para morir, sí, del 76. La hija de Keops, del 89. Aventuras de un novelista tonal, del 82. La mujer en la muralla, del 90. El jardín de las máquinas parlantes, del 94. Dice acá yo lo tenía 90. El gusano máximo de la vida misma, del 99. El libro de poesías, poemas chinos, del 87. Los cuentos Matando enanos a garrotazos, del 82, tenías razón. Y Por favor, plágienme, de 1991. Mira. Recibió la beca Guggenheim, sí, el premio Boris Vian, un diploma al mérito de la Fundación Konex y el Martín Fierro a mejor programa cultural por cuentos de terror. Mirá vos. Sí. Era una época importante. Pero y todavía en la televisión. Creo que sí. Los Sorias es como el epítome de su creación literaria. Ahora, ¿qué vamos a encontrarnos cuando nos adentramos a la lectura de la ISECA? En primer lugar, lo que voy a decir es: prepárense para el delirio. Claro. De hecho, él mismo realismo se autoadjudicaba la creación de un realismo literario. La literatura argentina mayormente tiene una problemática muy grande con el concepto de realismo. Esa es una tesis para charlar en otro momento. Sí, totalmente. Porque desde el realismo sucio o de, el realismo delirante, como dice la ISECA, bueno, Borges es como el punto, lo real en Saer, Piglia y toda la cuestión con la ficción. La ISECA se asume como autor de un realismo delirante y efectivamente sus argumentos, por decirlo de algún modo, tienen ese carácter delirante, exuberante, ampuloso, hiperbólico por momentos, pero hay un núcleo, hay un eje, hay algo que lo sostiene y que es una mirada bastante cítrica y crítica del mundo conocido, del mundo moderno. Exacto. En el fondo es una gran crítica a las nuevas instituciones, las pseudo religiones, ¿cómo se dice? La veneración de las nuevas formas de tecnología, sí, qué sé yo. Todo eso está allí, sobre todo en la novela El Jardín de las Máquinas Parlantes, ¿no? Ese mundo esotérico, falsamente esotérico. En Los Sorias la cuestión de cómo, por supuesto, no lo dice con tanta claridad, pero en el fondo hay una dictadura inspirada en cierto comunismo ruso que no funciona. Entonces, más allá de la sátira y de la crítica corrosiva de su literatura, del humor negro que impera en su literatura, hay un núcleo claro que es, bueno, ¿para qué sirve el arte? Dice, esa pregunta es una tontería. Bueno, el arte es para entender todas las demás cosas. Dice ¿Cómo funciona todo? ¿Cómo funciona todo lo demás? Exacto. Bueno, no sé, Sebas, ¿cómo
Mira, vamos por partes, muy bien, exacto. Esa es la idea. Yo creo que la literatura laiseca, como bien decía Diego, con toda prevención, no van a encontrar una literatura al estilo de, sino al estilo de laiseca, Ujú. realmente. Primero que era un gran lector, un enorme lector. Él dijo en un momento que intentó leer el Ulises de Joyce 2 o 3 oportunidades hasta que finalmente, dice, no entendía una palabra, hasta que finalmente pudo ingresar y se dio cuenta de que había momentos interesantes y un planteo interesante en la novela y que releía ciertos fragmentos que le parecían colosales. Habló del humor incluso de Joyce en muchos sentidos. Era un profundo admirador de Beckett, de Samuel Beckett. Entiendo por qué, ¿no? Beckett tiene una línea también de cierto absurdo, de cierto vacío y demás. También a Saer era un gran admirador, pero dijo de los dos, que los admiraba, dijo que eran muy Muy pesimistas, nihilistas. nihilistas, exactamente, nihilistas. Eh, y una profunda admiración por el Adán Buenos Aires, De ¿no? Marechal. El de Marechal. Novela que en 1948 se publica en Buenos Aires y que la Iseca lee en los años 60 y ahí siente que hay una literatura diferente. Recordemos que es un hombre nacido en 1941, entonces muy joven, ¿no? Que está leyendo este tipo de literatura. Y es recién en los años 70 cuando publica su primer libro, que vuelvo a decirles, Su turno para morir, en el que se empieza a plantear un estilo particular, estilo que después desborda, ¿no es cierto?, de una manera notable. A mí, yo lo siento en una cierta fraternidad, en cierto aspecto, con Mario Lebrero, el gran escritor uruguayo, oriental, diría Borges, ¿no? Que en algún momento también haremos un programa de él. Pero la Iseca es una imaginación desbordante, impresionante. Vuelvo a decir, no es fácil ingresar a su literatura porque van a encontrar justamente rasgos de cierto realismo desbordado hacia lo fantástico, hacia lo increíble, hacia lo inexplicable. Y me atrevo a decir que, claro, a ver, si tomamos el jardín de las máquinas parlantes, allí la temática es la siguiente. Hay una sociedad que está siendo dominada, una ciudad que puede ser Buenos Aires, ¿no? Que está siendo este, como bombardeada desde el punto de vista del manejo por los chichis, que son máquinas que están siendo manejadas por los esotes, ¿no? Que los usan para volver locos a todos los demás, a sus enemigos. Y un personaje que, bueno, es un poco la Iseca, ¿no? Que es el gordo Sotelo, que es un escritor frustrado, que encuentra en todo ese mundo una oposición. Como bien decía Diego, y como la Iseca era un gran lector del Tao Te Ching, libro que citaba siempre y que de hecho había leído el I Ching y demás, y era bastante cultor, si me permiten el término, de la lectura de esos textos canónicos del saber oriental, por decirlo, de la metafísica oriental. Él tenía una enorme inclinación a lo metafísico. Inclinación que no lo llevó a una devoción, no es que era, sin embargo en algún momento dice que es importante orar, ¿no? Y demás, pero no a una devoción de una religión o demás, sino a un apetito metafísico, en muchos sentidos, que utilizaba en medio de esta literatura así delirante, con máquinas que dominan, tecnocracias, guerras constantes y demás, para manifestar la opinión acerca del no ser, ¿no? Hay muchísimo escrito sobre eso de parte de él. Hay novelas en las que uno de pronto ingresa, y ahora voy a citar 2 o 3 para que vean, eh, incluso en El Jardín de las Máquinas Parlantes hay todo un fragmento sobre el análisis del esoterismo y demás, que uno tiene la sensación de una persona que está leyendo, por ejemplo, lo digo así, debe estar leyendo a Guénon y de pronto está en medio de la producción de un tipo de historia muy particular, con lo que se cuelan estos intereses
metafísicos de la ISECA. Tuvo una opinión enormemente dura hacia Internet, ¿no? Esto que estamos usando nosotros, uno a veces lo comparte en muchos sentidos, ¿no? Dice, reemplazó a la lectura, dice en un momento. Es un invento del príncipe de las tinieblas. El príncipe de las tinieblas, ¿no? Era una persona que, si uno tomase ciertos fragmentos, diría es un místico, ¿no? En cierto sentido. Lo que ocurre es que es un hombre del siglo XX en base a toda una invasión de la realidad tecnológica de una manera abrumadora, esclavizadora, que él, por supuesto, pone en tela de juicio en sus novelas. Los Orias, que es su gran novela, como decía Diego, que es una epopeya enorme, es un universo en una guerra fría, hay 3 grandes dictaduras, la de los Orias, que podemos decir que es la dictadura local y buena, por decirlo de una manera, la de la Unión Soviética y la de la tecnocracia, que se enfrentan en una guerra delirante, porque aquí viene otro tema. La ISECA era un lector de tratados de balística, de Clausewitz, de von Clausewitz, de los tratados de análisis de la guerra, ¿no? Por supuesto, de Sun Tzu, ¿no? Es decir, de todos los grandes tratadistas en torno del principio de la guerra. Incluso manejaba todo el tema del uso de armas y demás. No es que él las hubiese usado, sino que leía sobre el tema. Y un devoto devorador de información sobre la guerra de Vietnam. Él mismo se ubica en una de las novelas que ahora voy a citar en torno de Vietnam. Así que un personaje en muchísimos sentidos, pero creador de un estilo muy, muy personal y con una prosa muy particular. Voy a leer un fragmento. Yo tengo aquí, lo recomiendo para los que quieren ingresar y demás, Alberto Laiseca Hibris. Está recientemente editado por Penguin, o Random House, como ustedes quieran. Camilo Aldao, La Puerta del Viento y Sindicalia. Son 3 novelas que se editaron después de fallecido Alberto Laiseca. Camilo Aldao es la última, es una nouvelle. Camilo Aldao es su pueblo, ¿no? Él nació en Rosario, pero a los pocos meses fue a vivir a Camilo Aldao y vivió toda la vida y volvió siempre a Camilo Aldao, que es en el límite, en la provincia de Córdoba, en el límite con Santa Fe. Y allí hace toda una alusión a la vida de pueblo en esta última novela, ¿no? Y dice, por ejemplo, para que vean el estilo, ¿no? La provincia de Soria es la más excéntrica de Camilo Aldao. Ya ven, ya estamos. Queda al noroeste y casi se sale del mapa. Los sorianos o sorianenses trabajan como animales 9 meses del año. Eso es porque en los 3 meses de invierno se pasan casi todo el día acostados. El frío no se puede soportar. Se levanta un rato, cerca del mediodía, sueltan a las bestias, les dan de beber y comer. Generalmente se trata de una vaca, algunos cerdos y aves de corral. Hacia la caída del sol se les vuelve a encerrar. Las bajas temperaturas matan a los animales y no están protegidos. Es que parece por momentos un tratado, parece Trabajos y Días, ¿no? de Sío, el cuidado de los animales. Parece un tratado sobre la vida rural, pero de pronto eso deriva, ¿no?, a una locura interminable. Por ejemplo, dice... Hace algunos años visité mi pueblo. Aparte de ver a los amigos que me quedan, recorrí lo que para mí son lugares históricos y de peregrinación. La casa donde viví con mi viejo y la escuelita fiscal. Eso es biografía total. Esta última me decepcionó porque estaba todo cambiadísimo. Hasta el patio era distinto. Solo estaban iguales la entrada y el mástil. No dudo de que desde el punto de vista didáctico las cosas deben haber mejorado, pero uno tiene añoranzas. Y luego... miren a dónde va, dice, papá me hizo estudiar piano, inglés e ingeniería química. Todo lo que él no fue. Yo para él no era un ser humano con deseos propios, sino solamente una emanación de su persona. No era hijo, era un rival con quien competir. Es un poco también un diario en el que pone su vida en tela de juicio.
sobre la base de un recuerdo de un pueblo que no es y que lleva a lo fantástico, ¿no? Porque ya les dije, hay una provincia dentro de un pueblo, es decir, todo es un delirio constante. Para llevar, por ejemplo, a las siguientes reflexiones. Un poquitito. Hay cuentos adentro y demás, ¿no? El que lee será leído, los pensamientos ajenos. La concha de la lora está cansada. No te canses, Lora, porque el que se cansa muere. Esa mina como histérica no sabe trabajar. Mirá que ni siquiera a mí me enganchó. Agarró una de mis manos y la puso en su teta más cercana. Rajé como si hubiera tocado un nido de avispa. Estos son como reflexiones, una tras de otra, metido en ese libro. Que ya les digo, es el último. Y que en algún momento él llamó hybris, ¿no? La desmesura. Y que reúne estos 3 textos. El segundo es un relato insólito sobre La Puerta del Viento, sobre la guerra de Vietnam. Bueno, sería abundar en la idea, es un soldado que se quiere ir de la guerra de Vietnam, pero es él a la vez, ¿no? Y que quiere escapar y narra esa situación incómoda, absolutamente enloquecida, porque él quiso ir a la guerra de Vietnam. Calculen ustedes que la ISECA tendría 20 y tantos, 30 años, y se le ocurre ir a la guerra de Vietnam, ¿no? Una de las cosas más insólitas que, bueno, terminó por no ir. Y la última que está aquí, Sindicalia, es muy interesante, es un delirio sobre los sindicatos que quieren coartar la libertad de los seres humanos. Dicen que tenía una obsesión con este tema, que tiene que ver con que todo grupo de personas en el fondo viene a coartar la libertad de otra, ¿no? Era un outsider en muchísimos sentidos. De hecho, el libro lo muestra, fíjense la tapa, ¿no? Cómo está la foto. Está absolutamente cambiado de ángulo. Un poco significando esa personalidad contradictoria de la ISECA en torno de un mundo que está dominado por la tecnocracia. Bueno, hablé hasta más no poder. No, porque de alguna manera, para poder leer la ISECA, obviamente nosotros siempre decimos que esto es una invitación a la lectura, pero pasa que con la ISECA, si uno ingresa medio desprevenido, como él mismo señaló respecto de Joyce, ¿no? Él lo dice en una de las entrevistas, Sí. las más conocidas, creo que es Obra en Construcción o Audioteca. Dice que intentó leer, efectivamente, intenté unas 15 veces, exagera un poco, hasta que no pasaba de la página 20 o del capítulo 2, hasta que entendí el código, como dijo Sebastián, el humor de Joyce. Y ahí cuando entré en ese código pude leerlo, lo leyó 2 veces completo. Por supuesto retomó algún capítulo, el monólogo de Moll y no sé cuánto. Exacto. Y de algún modo está dándonos una claves de lectura para la ISECA, si se quiere, Sí. para sí mismo, que es entender el humor de la ISECA. Exacto. Que es un humor ácido, es corrosivo, es un humor y un lenguaje totalmente cotidiano. Fíjate vos que el tono en el que escribe Sí. no tiene ninguna solemnidad. No. Y cuando hay alguna solemnidad es en pos de justamente ridiculizar o mofarse de los haraposos, ¿no? De sus magníficas rotosidades, dice él respecto de los doctores. Eso está en Matando enanos a garrotazos. Exactamente. Es interesante cómo hay personajes o arquetipos de personajes que aparecen en sus cuentos, los sorienses, Exactamente. la familia Iseca, que es él. Claro. Los Iseca que aparecen en los Soria, ¿no? Los monitores, ¿no? Monitor tomó una decisión, algo así empieza un cuento. Monitor tomó una decisión, era torturar de la última forma posible y más dolorosa. Justamente el monitor es una tortura en ese sentido, pues de algún modo es una crítica a Internet. Pero paradójicamente uno dice matando enanos a garrotazos. No hay enanos y no hay nadie matando enanos. Creo que el título es justamente, lo dice en algún momento, quien abra este libro y quien lea estas páginas se ganará el odio de los enanos de jardín. Empezarán a acecharlo, ¿no? Esa cosa, esos enanos que son espantosos, los enanos de jardín son una cosa
horrible, a mí me generan una incomodidad tremenda, pero justamente es eso, ¿no? Los gnomos, esa cosa así, sentados, parados así, tomando mate, qué sé yo. Genera eso la literatura de la Iseca. Genera una incomodidad necesaria en un tiempo en el que parece que la solemnidad de la literatura argentina, o de una falsa solemnidad, por cierto, ¿no? La generación de los parricidas, entre comillas, dice él en una entrevista. Sí, tiene una frase muy linda con eso. Todos somos parricidas, Claro. de alguna manera. El tema es a qué padre matamos. Claro, exactamente. Parricidas. Es innegable que en la Iseca uno puede empezar a rastrear influencias. Está Art, por supuesto. Sí. Creo que Fogwill decía, o alguno de estos pibes, o César Aira, no sé, creo que era no, Piglia me parece. Piglia, ahí está. Piglia decía que Los Sorias es la novela más importante, o fue la novela más importante de la literatura argentina desde Los Siete Locos de Roberto Arte. Hay que ver, qué sé yo, no sé, es la mirada de Piglia, pero Piglia, un hombre que durante los años 80, 90 fue el vicario de la canonización borgiana, junto con otros nombres, Beatriz Arlo, toda la escuela crítica de teoría literaria argentina, o sea, Piglia, canonizando a Borges, propone que Los Sorias es la novela más importante. Bueno, habría que ver por qué, cuáles son las coordenadas, pero lo que quiero decir es, se pueden encontrar los padres de la Iseca, los padres, digo, los precursores, como diría Borges, entre ellos está Art, sus lecturas de, como decía Sebastián, de Saer, ¿cómo es el otro que dijiste? Leopoldo Marechal, Beckett, Hermann Hesse. Él dice también en esa entrevista, las cosas que yo escribía a los 20 años de autogeneración eran espantosas. Claro. Lo que me salía más o menos bien, algún brillo de genialidad, era cuando plagiaba a Hermann Hesse. Claro. Sobre todo El Lobo Estepario. Entonces, a diferencia de los que vienen después, exacto, que abrevan de la Iseca entiende muy bien que hay que desasirse un poquito de esa influencia, no por una cuestión rebelde y, qué sé yo, reaccionaria, sino porque hay un valor en la creación misma de su literatura que no necesariamente tiene que ser un tributo a sus precursores. En todo caso, el mejor tributo es sacar lo mejor de ellos, filtrarlo y convertirlo en algo propio, cosa que no supieron hacer los mismos seguidores de la Iseca. Porque años después, en la década del 90 sobre todo, proliferaron muchos, desde mi punto de vista, imitadores de la Iseca. Sí. Malos. Lo mismo le pasó a Wilcock. Malos imitadores de la Iseca, porque escribir 10 o 15 novelas por año totalmente delirantes, claro, sin argumentos, sin que un capítulo lleva a otro, sin ningún tipo de sin solución de continuidad, no es escribir como la Iseca, no, aunque se pretenda ser la Iseca. ¿Se entiende lo que digo? Hay uno en particular que sí, entiendo. Es como muy, pareciera ser que la ausencia de argumento o el delirio por el delirio mismo es una literatura innovadora, ¿no? Exactamente. No es así. Exacto. Ya se ha hecho Bouvard y Pécuchet, qué sé yo, Lawrence Stern, que le hicimos un programa, ¿cómo era el Tristram Shandy? Digo, ya se hizo, ya se pensó, en todo caso hay una innovación. Thomas Pynchon, el bueno, de gravedad, él lo nombra, qué sé yo. Yo no pude con el arcoíris de la gravedad. Es imposible, para mí es una novela imposible. Pero bueno, qué sé yo, hay para todos los gustos, ¿no? Me parece. Igualmente, Diego, yo creo que en el caso de la Iseca hay una forma de ingresar, no porque sea obligatorio, entiéndanme, porque, a ver, ustedes dirán, bueno, pero si entonces es tan complejo, que no lo es, para decirlo, ¿no? Hay que entender el universo, la Iseca, hay que meterse en un universo diferente. Si es tan complejo, ¿para qué? No, tiene mucho disfrute. La historia está muy bien narrada. Él era un tallerista de lujo. Sí. Una persona muy difícil de seguir sus talleres porque tenía un método muy particular, que era simplemente leer. Y uno decía, bueno, ¿y cuándo, no?
cuándo empezamos con la corrección o demás. O sea, había toda una preparación, una especie de modelo zen, si me permiten, ¿no? Es decir, el discípulo primero tiene que pintar, ¿no? Al estilo, ¿no? Karate Kid, tiene que pintar y pintar y pintar, hasta que en algún momento va a empezar a aprender, o mejor dicho, va a descubrir las capacidades de lo que tenga. De lo que le ha sido dado, ¿no? En Sindicalia, aparte incómodo políticamente, muy, muy incómodo. En un momento dice, qué bien vivís, escritor de izquierda. Lo dice en los años en los que la literatura prácticamente tenía que, para ser un escritor de moda, tenía que uno afiliarse a un partido que fuese impronunciable, ¿no? Pero esas siglas, ¿no? Particulares. Lo está diciendo justamente, es decir, soy yo el que está trabajando en el límite y sin cobrar y demás. Dice, en Sindicalia dice, no he tenido éxito en mi proyecto de organizar una sociedad secreta contra los sindicatos únicos. No es la falta de gente de agallas, sobra. Lo que falta es gente que comparta tu delirio. Por ejemplo, nadie me niega el poder que están adquiriendo las corporaciones sindicales en todo el mundo, pero niegan que sea tan grande como para darle una importancia fundamental. Tengo un amigo, es anarquista y comparte mi necesidad de libertad de agremiación, pero no le da la relevancia que yo le doy. Para él lo fundamental e inmediato es la destrucción del capitalismo. Otro amigo, en cambio, piensa que, esto es la novela, piensa en cambio que el monstruo inartístico que está acabando con todo color, toda forma, son los colectivismos ruso y principalmente chino. Acepta como real el crecimiento sindical, crecimiento que ya no tiene nada que ver con la clase obrera, sino con la clase sindical. Había que escribir esto en los años 60. Pero piensa que solo puede crecer hasta un punto. Y tiene razón, tiene continuamente razón. Lo remarco porque está así en el texto. Desde el punto de vista del plano promedio. Pero está discontinuamente equivocado. No tiene razón desde el punto de vista de la pléyade de planos inferiores. ¿A dónde fuimos? El sindicato es lo más importante de la sociedad, porque todo es un problema de centralización o descentralización. Ven que es decir, podemos bordear la idea, pero en el fondo está construyendo un discurso que sí, que ha sido calificado como delirante y demás, sin embargo detrás ronda la idea de una emboscadura, ronda la idea de un aislarse, de un diferente, de una mirada irónica respecto de la realidad y demás, porque en los años en los que escribe esto, en los años 60, que no lo publica, se publica después, quien cura el texto, porque es un texto que está escrito a mano, ¿no? Y recién con su muerte se va a publicar, lo llama caoísmo, ¿no? Un término que también usaba la Iseca. Es decir, el caos generalizado en el que nos encontramos. Taoísmo y caoísmo. Claro, lindo, exactamente. Lindo taoísmo juego. Y caoísmo, claro. Frente al Tao, que es un camino, un orden, una virtud, una enseñanza, el caoísmo, ¿no? Que genera toda una confusión desde todo punto de vista insolayable, por decirlo, ¿no? En el momento en el que vivimos, insolayable. Así que creo yo que es de esos autores para descubrir y entender que, como decía Diego, hay influencias, pero a la vez las hizo de una manera personal, muy, muy personal. Es un escritor muy personal, con un estilo de oraciones por momentos cortas, por momentos informativas, si se quiere, expositivas, y de pronto todo eso desborda hacia la exageración, ¿no? Hacia la hipérbole. Y muy prosaico por momentos también, ¿no? Muy accesible. Totalmente. Lleno de insultos. Insultos, en el sentido de casi juego de palabras. A ver, yo recién leía. La palabra teta parece hasta dicha por un nene, ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo, usa términos en torno ahí está, elogio para decir que es un chancho fino, ¿no? Chancho fino esto, ¿no? Era creador de algunas frases que después se convirtieron en frases de su mismo grupo. De muchos autores salieron de él, salieron de sus talleres, cursaron con él. Nunca se sabía cuándo terminaba el taller, no por la hora, no se sabía cuánto duraba, si duraba 1 año, 2 años, 50 años, 2 días. Bueno, había gente que lo dejaba porque ya no. Y él
tenía esa sensación de haber perdido como un hijo, ¿no? Cuando alguien se iba del taller. Se iban porque notaban que ya empezaban a escribir y demás y tal vez, bueno, podían soltarse y se lo debían a la ISECA. Hay grandes escritores agradecidos a él. Pero para él era también una compañía. Recordemos que fue un hombre que vivió mucho tiempo solo, Sí. ¿no? Mucho tiempo solo, Una lamentablemente. vida muy austera. Muy austero. Lo único el lujo que tenía eran sus libros, Sí. ¿no? Porque vivió en varios departamentuchos, vamos a decirlo así, de la ciudad donde daba los talleres. Y como bien dice él, pasando necesidades notables, ¿no? Fue corrector del diario La Razón, hizo trabajos de distintos... Trabajó en Entel, Sí, era en la operario Empresa de Nacional Entel. de Telecomunicaciones. Así que bueno. Bueno, ha sido nuestra invitación a leer a A don Laiseca. Alberto Laiseca. Alberto Laiseca, pueden conseguir sus libros, pueden mirar sus entrevistas. Hay muchos. Por Muchísimo. supuesto, creo que si no está todo, buena parte de los cuentos de terror Ay, que sí. narraba en esa es una forma fabulosa de disfrutar un sábado a la noche, Sí, tomándose sí. una buena cerveza helada y viendo a Laiseca. ¿Vos sabés que yo tengo alumnos de secundaria que lo han Sí. descubierto? Porque Sí. don Alberto Es que es muy- murió es hace muy- casi 10 años. Es Sí. un personaje. Dice, qué interesante, es una estética oscura, primitiva, porque es una cámara, se ve Sí, que... en un cuarto iluminado con una cosa, con una luz. de cenital. Pero muy bien, ¿no es cierto? Muy bien. Así que bueno. nuestro homenaje a don Alberto Laiseca, yo le tengo mucho cariño. Siempre noté... Es afable. Sí, siempre noté en él un respeto por el que lo entrevistaba, un respeto por el lector también, intentando hacer una literatura distinta, totalmente, no inventándola porque surgía de él, ¿no? Era muy particular. Y una gran persona. Sí. Toda persona que lo conoció, una gran persona, que no es poco en los escritores, ¿no? Que a veces, buah, hay cada caso que Dios mío. Bien. Gracias por estar ahí, Sebastián. Un placer como Del siempre. mismo modo. Nos volvemos a ver la semana que viene y seguimos leyendo, ¿eh? Adiós. Adiós. Gracias.